Ok, comencemos con esta partecita, ¿ya? Veamos. Vamos a ver ahora la Segunda Guerra Mundial dada desde 1939 a 1945. ¿En qué siglo se dio la Segunda Guerra Mundial? En el siglo XX. Perfecto, muy bien, siglo XX, muy bien. Eso ya han cachado ustedes, ¿no? Cómo convertir años en siglos, es genial, ¿ya? Perfecto, vámonos, ¿ya? Este conflicto va a iniciar en el año 1939 con el enfrentamiento bélico entre Alemania y la coalición franco-británica, que se va a extender hasta afectar la mayoría de las naciones del planeta. Aquí van a participar 61 países con más de 100 millones de hombres. Esta va a terminar en el año 1945 y va a marcar el nacimiento de un nuevo orden mundial dominado por Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? En este caso, la URSS. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo empieza este conflicto? ¿Cuándo termina este conflicto? A ver, ¿cuándo empieza? ¿Cómo, En profe? 1909. ¿Cuándo termina? A mí, En 1945. 1945. Eso. ¿Qué dices, Diego? lo mismo, profe. A ver, vuelve a repetir para que no te olvides. 1939, 1945. Eso, muy bien. Ya. Entonces, ¿quiénes participaron en esta guerra? No sé si ustedes se acuerdan. Vamos a tomar en cuenta, lógicamente, dentro de este entorno, los colores azules que tenemos acá, que son las potencias del eje, colores color apio morado, que son las potencias neutrales, que son las que no pelearon en la guerra, los aliados, que es el verde oscuro, ¿ya? Y los aliados tras el ataque de Pearl Harbor con Estados Unidos, que es el color verde claro. ¿Está bien? Ahí vamos a tener nosotros casi todo el planeta. Vemos acá el viejo continente, ¿no? África, Asia, Europa, ¿no? Y acá tenemos América, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son los bandos? Tenemos el bando de la Alemania nazi con Hitler, el bando de la Italia fascista con Mussolini, el bando del Japón imperial con el emperador Hirohito, y otros países que se van acoplando a esta guerra: Rumania, Bulgaria, Hungría y Finlandia. En el caso de España se va a mantener al margen del conflicto, va a ser uno de los países neutrales, pero va a apoyar políticamente a los países del eje. Va a mandar algún ejército voluntario a luchar contra la Unión Soviética. Este ejército va a llamarse la División Azul. Y en Francia va a estar ocupada por el régimen del Vichy, ¿ya? ¿Ok? Vamos a hablar nosotros acerca de estos elementos. Los países principales peleados en las potencias del eje o conformaban las potencias del eje: Alemania, Italia y Japón. ¿Ok? A ver, José Fernando, ¿quiénes conformaban los países del eje? Ah, de José Fernando, no se da cuenta. Estoy aquí, A ver, pero no he escuchado muy bien, no tengo buena ¿qué señal. países conformaban las potencias del eje? ¿Cuáles eran las principales potencias? A ver. Los países del eje, Sí, ah, Rumania, aquí arriba. es que no tengo buena señal, licenciado, no puedo leer. Esto de aquí. Ahí. La Alemania nazi, Hitler, Ya. la Italia fascista, Mussolini, el Japón imperial, el emperador Hirohito. Eso, muy bien. Ahí le hemos señalado para que no se olvide, ¿no? Es bueno eso. Siempre les voy a hacer repetir para que se recuerden siempre, ¿ya? Ok, bueno, y los otros países que van a integrar el eje va a ser Rumania, Bulgaria, Hungría y Finlandia, ¿ya? Ok, vamos a tomar en cuenta eso, ¿ya? Vamos con las potencias aliadas y tenemos a Francia, Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos. De acá ya conocemos a la Unión Soviética y Estados Unidos. Vamos a conocer a Francia, ¿ya? ¿Ok? Que va a ser el país derrotado, va a ser derrotado al principio de la guerra y va a ver su territorio ocupado por Alemania. El Reino Unido, que es a la cabeza de Churchill, ¿ya? Va a tener los territorios que formaban su imperio.
La Unión Soviética con Stalin, tras ser invadida por Alemania en el año de 1941, empieza a declarar la guerra. Y Estados Unidos con Roosevelt y luego Truman, que va a mandar las bombas atómicas, tras ser atacada por Japón, o sea, Pearl Harbor, en el año 1941. Otros países, Polonia, Yugoslavia, Grecia y algunos otros países ocupados por el eje que eran aliados, o sea, que eran los que eran más afines a los países aliados, ¿ya? Ellos van a formar la resistencia contra el eje, ¿ya? Entonces, los países principales, en las potencias principales, en los aliados, vamos a mencionarlos y repetimos, a ver. A ver, repetiremos los países aliados, ¿ya? A ver, Ronald. Los países aliados. Sí. Ya, otros países serían Polonia, Yugoslavia, Grecia. ¿Esa parte? Esto, mira. Perdón. Esto. Ya, Y yo me Francia, supongo. país que fue derrotado principalmente en la guerra que vio su territorio. Solo léemelo los países, ¿no? Solamente quiero los países. Francia, Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos. Así es, ya, no nos olvidemos, ¿está bien? ¿Quiénes son los del eje? A ver quién se acuerda. Alemania, Italia y Japón. Eso, y los aliados Francia, el Reino Unido, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Muy bien, ya. Y aquí, ¿qué ideologías podemos ver nosotros? Por ejemplo, acá tenemos el comunismo y el capitalismo, ¿no? Que después ya van a pelear en la Guerra Fría, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? A ver si recordamos cuál es el detonante de la Primera Guerra Mundial. A ver, ¿quién se acuerda del detonante de la Primera Guerra Mundial? A ver. Profe, según lo que he leído es que Alemania, cuando Hitler entró a la presidencia, eh, como tenía había un tratado de Versalles para concluir la Primera Guerra Mundial, donde quitaba territorio a Alemania y otras cosas más. Muy Y bien, cuando entró, estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Pero yo lo que quiero que me cuentes si sabes cuál es la detonante de la Primera Guerra Mundial. Invasión de Polonia. No, esa es la detonante de la Segunda Guerra Mundial, que recién vamos a ver. En la o primera, sea, ¿cuál por sería? El el- asesinato del archiduque. Eso, ajá, el asesinato del archiduque, ¿no? Esa sería la detonante, ¿verdad? Y bueno, aquí sí. obviamente su compañero tiene razón porque hay causas que van a generar esta guerra. Primero, el fracaso del Tratado de Versalles. Pues obviamente Alemania no había aceptado, digamos, el pago de la guerra y esto desacreditó principalmente así como país prometedor, ¿no? Comprometido. Ya. Después la rivalidad ideológica, ¿no? Lo que habíamos visto hace rato, ¿no? Esa política ideológica que nosotros tenemos, el modelo político, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos la diversidad ideológica entre las potencias del nazismo, fascismo, comunismo y capitalismo. Aquí cuando hablamos de nazismo o nacionalismo, hablamos de Alemania, fascismo de Italia, comunismo, la Unión Soviética, capitalismo, Estados Unidos. Y entonces van a formar así, nazifascista versus comunistas, totalitarios versus demócratas, arios versus judíos, germanos versus eslavos. O sea, van a haber corrientes contrarias unas contra otras enfrentándose, ¿no? Dentro de ese entorno de la guerra, ¿ya? Bueno, ahí vamos a ver. Ante el fracaso de la Sociedad de Naciones y la inseguridad de Europa, se va a recurrir a las alianzas como un modo de establecer el equilibrio internacional. Vamos a tener la alianza Eje Roma-Berlín-Tokio. ¿Qué significa Roma-Berlín-Tokio? A ver, ¿quién se da cuenta? Roma-Berlín-Tokio. Profe, en Roma, Italia, Berlín es alemán y Tokio es de Japón. Así es, muy bien. Entonces, ahí decimos Italia, Alemania y Japón. Perfecto. Y de ahí se va a sumar Hungría, Rumania, Eslovaquia al año 1940, cuando ya estábamos en la guerra.
y el 41 Bulgaria, ¿no? Entonces el año 37 es que se hace el eje Roma. Luego en las potencias aliadas, en 1941 se forman Francia, Inglaterra, Turquía y Polonia, luego Estados Unidos y Rusia, ¿ya? Van a conformar hasta 1941 el conjunto de las potencias aliadas. A pesar que la guerra empezó el 39, pero obviamente no comenzó con un entorno conflictivo total, ¿no? Poco a poco los países se fueron sumando, ¿ya? Hasta que la guerra va a culminar el 45. Muy bien. Bueno, aquí es lo que decía su compañero, ¿no? Obviamente Alemania tenía una deuda tremenda para pagar los daños de la Primera Guerra Mundial. Esta deuda era en el año 1921, después de la guerra, que fue el año 1918, terminó la guerra. En 1919 se firmó el tratado y el 21 Alemania tenía que pagar la deuda de 132 billones de marcos de oro. ¿Ya? Entonces, obviamente, Alemania no pagó esta deuda. Alemania se desentendió de la deuda y lo que quería Alemania es ganar como potencia. Si Alemania ganaba la Segunda Guerra Mundial, obviamente la deuda estaría saldada, pues los países perdedores pagarían esta deuda más la deuda de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí tenemos estos afanes imperialistas que quieren solventar y tener el poder sobre los demás. Tenemos el caso de Alemania que reclamaba colonias perdidas en la Primera Guerra Mundial. Eso se denominaba espacio vital, espacio que había sido adquirido o ganado por los países vecinos, en este caso por Rusia, ¿ya? Italia deseaba Albania, Etiopía, Túnez y el canal de Suez, rescatar eso, ¿no? Dentro del entorno de la pérdida que tuvo en la Primera Guerra Mundial. Rusia pretendía rescatar Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania de Alemania. Y Japón quería rescatar China, ¿no? Lógicamente que había perdido en un entorno de conflicto que se había dado en Asia, ¿verdad? Entonces, ahí identificar en algún momento, cada país necesitaba expandirse o recuperar territorio para poder ser reconocido como potencia. ¿Cuánto era la deuda de Alemania después de la Primera Guerra Mundial? $132 billones de marcos de oro. Eso, muy bien. Eso, ¿ya? Perfecto. Otras causas van a ser militares, va a haber un creciente nivel armamentístico, ¿ya? En algún momento va a haber una conferencia, que es la conferencia en Ginebra en el año 1934, donde la Liga de Naciones quiere el desarme total de los países para que no haya otro conflicto bélico. Pero, tomando en cuenta esto, ¿ya? Vamos a ver que Hitler en el año 1935 va a decretar el rearme de Alemania. Italia va a destinar un presupuesto a la producción de armamentos también. Y sabemos que Italia y Alemania pertenecían al mismo grupo de enfrentamientos. Entonces, por esa misma razón, va a empezar a todos a preocuparse por equipar sus países con armas potentes. Dentro de las causas sociales tenemos la exaltación nacionalista, vale decir, el hecho de que Alemania sea reconocido como un país potencia desde el punto de vista de la raza, ¿ya? Entonces, Alemania establecía principalmente esa declaración de que su raza, la raza aria, era la raza superior de todos los pueblos, ¿ya? Y que todos deberían tomar en cuenta o respetar a los alemanes por el tipo de sangre que ellos tenían. Entonces, Italia después de la guerra planteaba anexar a su territorio Córcega, Niza y Saboya, que eran territorios pertenecientes a los países vecinos. Entonces, algún momento, algunos alemanes que vivían en estos sectores estaban de acuerdo con ese proceso para que se puedan volver netamente patriotas dentro del entorno, ¿no? Entonces, algún momento dentro de ese entorno, Italia es la que en realidad va a establecer esa planificación para poder empezar a incrementar su imperio. Bueno, los gobernantes durante estos conflictos ya los conocemos: Adolfo Hitler, Benito Mussolini, al emperador Hirohito por parte de las potencias del eje, a Winston Churchill, Albert Lebrun, Joseph Stalin y Franklin Delano Roosevelt por parte de las potencias aliadas. Acá ya se ve más claro los países que conforman cada una de estas potencias, los países importantes, ¿ya? Y repetimos un rato, un cacho repetiremos. ¿Cuáles eran los países de las potencias del eje? A ver, ahí vamos a molestarle aquí a Noel y a ver.
Sí, del eje. Alemania, Italia. Hecho, muy bien. A ver, José Fernando, las potencias aliadas. Nada, José Fernando no está. A ver, entonces, a Jairo Shulka, a ver. Potencias del eje. No, Alemania, Adolfo aliadas, Hitler. aliadas. Perdón. Potencias aliadas. Inglaterra, Winston Churchill. Francia, Albert Lebrun. URSS, Joseph Stalin. Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Este Jairo, URSS, caramba, chica, cocacho. Ya, muy bien. Perfecto. Vamos viendo ¿cómo decimos? La detonante de la guerra, la detonante de la Segunda Guerra Mundial. Invasión a Polonia. ¿Quién invade Polonia? Alemania. Alemania. Muy bien, vamos a leer un poco cómo es que Alemania hizo esta invasión a Polonia, ¿ok? Punto número 1. A ver ahí, ¿quién me lo puede leer el punto 1 acá? Yo. Ya, dale, Diego, dale. Inicio de la guerra, invasión a Polonia. Punto número 1. El 31 de agosto de 1939, miembros de la SS alemanas simularon un ataque a una emisora de radio en la ciudad de Glitz, no sé, Gleiwich. ¿Ya? Gleiwich, cerca de la frontera polaca. Esta acción, presentada como el inicio de una agresión polaca contra Alemania, proporcionó la justificación para que al día siguiente el ejército alemán iniciara la invasión del territorio polaco. Eso, entonces ahí quiere decir que los alemanes inventaron que los polacos querían invadir Alemania, ¿no? Y claro, para evitar que los polacos invadan Alemania, decidieron invadir Polonia, o sea, reaccionar contra los polacos. Más que los polacos, hablaban de los rusos, decían, los bolcheviques quieren atacar a Alemania, quieren apropiarse de más territorio de Alemania, entonces ahí es donde va a venir este enfrentamiento. Y claro, y como los bolcheviques ni sabían nada de esta estrategia, entonces Hitler había sometido la invasión a Alemania, invasión a Polonia, perdón, de Alemania, ¿sí? Entonces, el 17 de septiembre, como Polonia pertenecía a Rusia o a la Unión Soviética, el 17 de septiembre las fuerzas soviéticas iniciaron la misma operación desde el este, apoyados en las cláusulas secretas del Pacto Germano-Soviético, firmado ese año. Este pacto germano-soviético indicaba de que el territorio de Polonia pertenecía a Rusia, y obviamente los alemanes no aceptaban esto. Entonces, la invasión de Polonia condujo a las declaraciones de guerra a Alemania por parte del Reino Unido y Francia. La Segunda Guerra Mundial ya estaba en auge, ya estaba empezando, ¿sí? Entonces, 31 de agosto de 1939 fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí tenemos nosotros este mapita que nos muestra cómo empezaron a ver los ataques. El avance soviético fue el 17 de septiembre de 1939 y lo tenemos acá. La invasión a Alemania fue el 1 de septiembre de 1939, que ya se ocupó el territorio específicamente de Polonia. La frontera entre Alemania y Rusia justamente era este color naranja, que vendría a ser la frontera previas a la invasión. Después esta frontera, obviamente, que antes se encontraba en este sector, que es el color naranja, ya pues acá es donde van a empezar a enfrentarse los países, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí vamos nosotros a mencionar esto, ¿ya? Dentro del entorno. ¿Ok? Fechas, no se olviden. La invasión de Alemania a Polonia, 1 de septiembre de 1939. La defensa de Rusia para querer recuperar este territorio que le pertenecía en el 17 de septiembre de 1939. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, todo esto es Polonia. ¿Ya? Todo esto que vemos acá. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya se desarrolló la guerra y hubo pérdidas, hubo guerra de movimientos en este contexto también, al igual que la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras, que también se había aprendido, hubo ataques aéreos, ataques terrestres, ataques submarinos, ¿ya?
Y bueno, ya estuvieron como que ya en la culminación de esta guerra. Vamos a ver el 6 de junio de 1944. Se llama el Día D, ¿ya? Aquí los aliados inician la invasión de Francia, ocupada por los nazis. Con el apoyo de 5.000 barcos, 11.000 aviones, 120.000 soldados, fueron desembarcados en 5 playas situadas entre el río Orne y la península de Cotetín. ¿Ya? Este fue el día D, cuando de repente las fuerzas aliadas empezaron a someter algunas fuerzas opuestas a las potencias del eje con el apoyo de los estadounidenses, los ingleses y los canadienses. Luego, conocemos a Eisenhower, que va a ser enviado a Londres en el año de 1942 para dirigir las fuerzas estadounidenses en el campo europeo. En enero de ese año, de 1944, fue nombrado comandante supremo de la fuerza expedicionista aliada que habría desembarcado en Normandía. Después de la guerra, este va a ser nombrado presidente de los Estados Unidos. Va a tener 2 mandatos consecutivos entre 1953 hasta 1961, después de la guerra. Bueno, y aquí tenemos nosotros las potencias aliadas, que son estas de acá. Las potencias del eje, que tenemos estas de acá. Después tenemos las fuerzas británicas que pertenecen a las potencias aliadas, atacando principalmente en este sector, ya en el sector del territorio francés. Muy bien, ¿ok? Entonces, ahí vamos a nosotros mencionar. El color verde son las potencias aliadas y el color API, que podríamos decir, son las potencias del eje. Aquí tenemos el ataque directamente a las potencias del eje. Este es Eisenhower, que se menciona en este texto, ¿ya? Ok, y aquí viene algo estratégico en la guerra. Esta se llama el Día B, el Día de la Victoria de Europa, el 8 de mayo de 1945, ¿ya? Aquel día los alemanes se rindieron formalmente y Alemania y Austria quedaron como 2 países ocupados. Fueron divididos en 4 zonas y de las cuales pasó a estar administrada por una de las grandes potencias aliadas, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Aquí se va a crear la República Democrática Alemana, que va a estar establecida principalmente por los soviéticos, y la República Federal de Alemania, que va a estar establecida por los norteamericanos. La República Democrática Alemania, el año 1947, después de la guerra, y la República Federal de Alemania, el año 1949, ¿ya? La rendición de Alemania va a ser el 8 de mayo de 1945. Repetimos la fecha, por favor. Rendición de Alemania. De 1950. 8 de Eso. mayo de 1945. Muy bien. 8 de mayo de 1945. Rendición de Alemania. ¿Cuántos países conformaban las potencias del eje? 3. ¿Cuáles eran, Diego? Alemania, Italia, Japón. Eso, muy bien. Ya, ahora tú te preguntarás, ¿cuándo es que se va a rendir Italia? Italia se rinde justo en esta fecha, mira. 6 de junio de 1944. 6 de junio de 1944 es la rendición de Italia, ¿ya? Ahí vamos a recordar, la fecha es fácil, no es el Día del Maestro en Bolivia, ¿ya? ¿Ok? Entonces ahí tenemos, o sea, un año antes de la culminación de la rendición de Alemania, se rinde Italia, luego se rinde Alemania, y finalmente, ¿quién nos falta que se rinda? Japón. Japón. Entonces, no te olvides, el día D es la rendición de Italia, el día B es la rendición de Alemania, ¿ya? Y aquí vamos a tener cómo es que Alemania quedó después de la guerra, ¿no? Acá tenemos el territorio organizado y administrado, ¿ya? Por la parte de Francia, ¿ya? Aquí por los Países Bajos. Aquí tenemos el caso de, se llama la Unión Soviética, y aquí tenemos el caso de Estados Unidos, ¿ya? Y aquí en esta partecita es donde van a crear el muro en el año 1961, que es el muro de Berlín, ¿ya? Entonces aquí tenemos zona británica, el color naranja, zona americana, este color API, la zona francesa, que es este color café, y la zona soviética, que es este color celeste, ¿ya? Y ahí tenemos nosotros establecidos principalmente los territorios que quedarían dentro de los países ganadores en la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, como estaban esperando a que se rinda Japón, vamos a ver el caso de las dos bombas atómicas. Dos bombas atómicas fueron lanzadas sobre Japón en agosto de 1945. La primera se llamaba Little Boy. Ya esta va a caer sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. ¿Ya? ¿Ok? Había volado desde la base de Tinian sobre Iwo Jima, ¿ya? Donde se había dispuesto una pista de aterrizaje de emergencia por si la misión resultaba finalmente abortada. ¿Por qué Estados Unidos lanza las bombas a Japón? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? A ver, yo creo que conocen ustedes, a ver. Para hacer prueba el armamento o el poder. No, hubo una situación de molestia por parte de Estados Unidos contra Japón. Porque, ¿qué hizo Japón para molestar a Estados Unidos? Ha destruido un puerto. No me recuerdo qué se llama. Pearl Harbor. Sí. Eso. Ha bombardeado Pearl Harbor. ¿Qué era Pearl Harbor? Era un lugar donde se encontraban los barcos y los aviones, ¿no? Era un portaaviones. ¿Qué es, Donald? Se encontraron las flotas marinas de Estados Unidos. Eso, ¿verdad? Y era un lugar de descanso en realidad, no era un lugar de lucha, ¿no? Y claro, y ahí manda a los de Japón, ¿no? Hirohito manda a explotar eso. Y obviamente, ¿quién es el que lanza las bombas? Si recuerdan el nombre, a ver. El apellido del presidente. ¿Russell? ¿Qué dices? Creo que era Russell. Roosevelt. No, Roosevelt ya no estaba como presidente. Después de Roosevelt entra. Bush. No. Empieza con T. ¿Ves que no? Tomás Edison. Tomás Edison, nada que ver, ese ha descubierto la bombilla. Aquí ves que no me han hecho caso, aquí yo les he dicho, van a venir bien, mira aquí donde está, aquí estaba, aquí, ¿dónde está? Aquí está, mira, aquí está el chanchullo, mira, ¿dónde está? Pero era Truman, era Aquí, aquí, ¿dónde está? ¿Qué dices? Harry Truman era. Truman, muy bien, así es. Ya, eso me han ayudado, perfecto. Aquí tenemos a Harry Truman, ¿sí? En la segunda, que fue la Fat Man, va a ser lanzada sobre Nagasaki 3 días después, ¿sí? Una va a ser el 6 de agosto y va a ser el 9 de agosto de 1945. En Hiroshima van a morir alrededor de 200.000 personas y en Nagasaki van a morir alrededor de 66.000 personas. Sí, desapareciendo en realidad eso. La rendición de Japón va a ser el 14 de agosto de 1945 y con eso la guerra va a terminar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las dos bombas lanzadas, una Hiroshima y otra Nagasaki. ¿Ya? ¿Ok? Entonces aquí lanzaron desde Tiyuan, lanzaron las bombas y, por Iwo Jima y otra por Okinawa, ¿sí? Hasta Nagasaki y hasta Hiroshima, las bombas, ¿ya? Muy bien, las consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial van a ser primeramente consecuencias políticas. Se va a terminar con los regímenes nazifascistas en Europa. Se va a poner el fin al imperio nipón en aceptación de un Estado democrático, eso es en Japón. La afirmación del poder soviético y la creación de la Organización de las Naciones Unidas, 1945. En la técnico-científico, el empleo de nuevas tácticas de guerra, por ejemplo, se dio en la Segunda Guerra Mundial guerra relámpago, guerra sorpresa, guerrillas, maniobras envolventes, ataques tridimensionales y otros. Se utiliza aparatos sofisticados como aviones, tanques, submarinos. El caso de los portaaviones, radares, bazucas y otros. Y lo más importante dentro de esta guerra es que se descubre la energía atómica, el uso del átomo, para la medicina, para la electricidad, pero lamentablemente para la creación de bombas también. Bueno, cuando vemos consecuencias demográficas, ¿qué decir? La población, tenemos pérdidas humanas en más de 35 millones de muertos
y un número no calculado de mutilados y heridos, ¿no? Migraciones y devastación de ciudades, con el caso de Hiroshima, Nagasaki, ¿sí? ¿Ya? Tenemos también destrucción de algunas otras ciudades en Europa, ¿ya? Tenemos la decadencia económica de Europa. Y aquí es lo más importante, tenemos la consolidación, o sea que la reafirmación de Estados Unidos como potencia, fue potencia Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, la reafirmación de potencia Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, a través del Plan Marshall, que lo vamos a explicar más específicamente el día de mañana con la Guerra Fría, ¿ya? Esto dado en el año 1948. Entonces, ahí es donde concluye la guerra. Muy bien. Recordemos, jóvenes, el día D, ¿cuándo fue? Aquí está. Día D. 6 de junio de 1944. ¿Quién se rindió el 6 de junio de 1944? Japón, No, Italia, Alemania, Italia. ¿Alemania sí, cuándo Italia. se rindió? El 8 de mayo. El 8 de mayo de 1945. ¿Y Japón? El 14 de agosto de 1945. ¿Cuándo fueron lanzadas las bombas Hiroshima y Nagasaki? Yo sé que se acuerdan, a ver. 3 de agosto de 1945 y el 6 de agosto de 1945. Eso, 6 de agosto y 9 de agosto, ¿ya? ¿Está bien? Sí. Ok, perfecto, muy bien.